El deconstructivismo es un estilo arquitectónico que surgió durante la década de los 80. Surge como una corriente que está en contra de las formas rígidas. Lo que busca es romper las reglas de la arquitectura clásica y dejar fluir la imaginación. En la arquitectura nace con una finalidad: satisfacer las necesidades de las personas en tener un lugar donde resguardarse, como hospitales, oficinas, escuelas y viviendas. Antes de la introducción de la arquitectura deconstructivista, los edificios se limitaban a construirse en base a su función, que iban a cumplir: morfología, como la forma exterior que va a tener el edificio, o tipología, la función que éste va a cumplir. De este modo se cambia un pensamiento formalmente mucho más dinámico y ambicioso sobre una base plana con figuras geométricas simples, como lo son el cubo, cilindro, cono, rectángulos y pirámides, combinándolos hasta conseguir un conjunto estable, siguiendo reglas compositivas que evitan que unas entren en conflicto con otras. El deconstructivismo es un tipo de pensamiento que critica, analiza y revisa los conceptos que permiten reorganizar el pensamiento en base al análisis del significado del deconstruido. La corriente deconstructivista entiende que la arquitectura también se puede pensar como un arte, ya que, en una finalidad práctica, señala la belleza con la que el arquitecto expresa su idea. En esto hace hincapié la arquitectura deconstructivista, que es una corriente que coincide a la arquitectura como un arte humano, llena de contradicciones e imprevisible, y por esto la arquitectura solo se complementa con la mirada del otro, que deberá involucrar activamente su punto de vista para interpretar la obra. Contexto histórico de la arquitectura deconstructivista. El contexto social del deconstructivismo se ubica a finales de la década de 1980, durante la década de 1990 y hasta principios de la década del 2000. La arquitectura siempre viene a satisfacer una necesidad y cada estilo surge por algún contexto político. La historia del deconstructivismo se localiza después de la guerra. Rusia estaba experimentando cambios radicales y revoluciones, y uno de los lugares donde impactó la revolución fue en la arquitectura. En aquel entonces, la arquitectura se pensaba a través del modernismo. Los movimientos de la época pues buscaban renovar las formas clásicas en las que se basa la arquitectura, pero sin transformar la condición fundamental del objeto arquitectónico. Es por ello que la imagen de la arquitectura seguía pues funcionando como un agente estabilizador. De este modo, la definición de arquitectura deconstructivista se empieza a formar en Rusia, donde los vanguardistas rusos, conocidos como constructivistas rusos, comienzan a romper las reglas de la arquitectura clásica y su composición al presentar pues una serie de dibujos que desafiaban las normas geométricas de la época. Así es que el deconstructivismo comienza a dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del edificio. Así adoptan una postura como de confrontación contra la arquitectura modernista, ya que pues consideran que sus reglas son restrictivas. Uno de los hitos del diseño deconstructivista fue el concurso de arquitectura del Parque de la Villette en París, en el año 1982. En aquel entonces, el diseño ganador fue presentado por el arquitecto Bernard Tschumi, con el apoyo de Peter Eisenman y de Jacques Derrida, que fue el filósofo autor del concepto. Características. En la arquitectura deconstructivista no hay verdades absolutas, pues no cree en la existencia de un único molde para crear una buena arquitectura. Se opone al racionalismo del lenguaje y a un concepto único de belleza. Usa materiales de desecho no tradicionales como el cartón, la tela y el plástico, dejando de lado materiales tradicionales como el hormigón, ladrillo, madera, entre otros. Juega con la geometría y la manipulación de la superficie de las estructuras para distorsionar y dislocar algunos de los principios elementales de la arquitectura, como la estructura y la envolvente del edificio. Propone la rotación de elementos geométricos y el uso de ángulos agudos, abandonando la verticalidad y horizontalidad, e incluyendo ideas de fragmentación. La apariencia visual obliga al público a pensar lo que está percibiendo, dando una sensación de asombro y de caos controlado. Esta última característica genera distintas percepciones según el punto de vista de quien lo esté observando. Daniel Libeskind es un arquitecto estadounidense de origen polaco, considerado un pilar importante en la arquitectura del tercer milenio. La arquitectura de Libeskind se caracteriza por la superimposición en diagonal de formas rectangulares o trapezoidales, los contrastes entre las imágenes retorcidas, el abandono de la verticalidad y la horizontalidad y la rotación de los cuerpos geométricos alrededor de ángulos pequeños, además del sello que logra con una fragmentación que lo compone. Son sus obras quienes lo consolidan como representante del deconstructivismo. Entre ellas destacamos la Universidad Metropolitana de Londres, en Inglaterra, construida en 2002, el módulo de Food Theatre Café, también en Londres, construido en 2001, Felix Nussbaum House, en Osnabrück, en 1988, y el Museo del Holocausto Berlín, en 1989.
Fue esta obra la que abrió sus puertas al público. La forma de este proyecto nace de una deformación de la estrella de David, que se establece mediante un proceso de conexión de líneas hasta formar un edificio en forma de zigzag. Por este motivo, la gente de Berlín lo llama el Rayo. Zaha Hadid fue una arquitecta israelí que fue apodada como la reina de la curva. Se asocia con la corriente del deconstructivismo como una de sus máximas exponentes y quedó en la historia de la arquitectura mundial por ser la primera mujer en recibir el premio Pritzker en el año 2004. Sus obras poseen una gran complejidad técnica y la utilización de materiales novedosos que son incorporados gracias a la tecnología. De este modo, pues las estructuras de Zaha Hadid son una referencia para los edificios de la arquitectura deconstructivista y de las ciudades para el futuro. Entre sus obras más destacadas están el Maxi en Roma 2010. Es un museo nacional de las artes al que ella se refirió no como un objeto sino como un paisaje. El Galaxy Soho en Pekín 2009 es un edificio donde residen oficinas, centros comerciales y un centro de entretenimiento. Y el Heydar Aliyev Center en Bakú 2013, que es un paisaje de terrazas que establecen conexiones y rutas alternativas entre la plaza pública, la construcción y un estacionamiento subterráneo. Esto pues evita la excavación y el relleno adicional. Peter Eisman, arquitecto estadounidense destacado por ser uno de los primeros defensores del diseño asistido por ordenador. Eisman empleó a pioneros de estas técnicas como Lean y Rocker en el año de 1989. Una cierta fragmentación de las formas visibles dentro de sus obras ha hecho que generalmente sea identificado como referente de la arquitectura deconstructivista. Además, las obras de Peter Eisman presentan un interés particular por los signos, los símbolos y los procesos de significación. También ha escrito mucha teoría relacionada con la arquitectura, desde escritos cuya necesidad versan sobre distintos ejes del pensamiento arquitectónico, hasta vidas de arquitectos como Terragni y Andrea Palladio. Entre sus obras más importantes se destacan el Monumento al Holocausto en Berlín, ubicado en el lugar donde se encontraban los jardines de la antigua Cancillería de Reich, y quizás su trabajo más grande, la Ciudad de la Cultura de Galicia, en Santiago de Compostela, un conjunto de edificios destinados a actividades culturales, y un refugio de autobuses, en Alemania, en el año de 1996.